Vamos con la noticia de esta semana, que es el triunfo de Javier Milei en las elecciones paso a las elecciones primarias en Argentina. Os he hecho un programa en la Contracrónica que podéis escuchar, donde analizo las elecciones paso en cuestión. Trato, pues ya sabéis, en la Contracrónica de manera lo más concisa posible, pero bien desarrollada, que por algo le dedico a ese segmento del programa, le dedico 25 minutos o más. Y lo que esto ha dado lugar es un montón de análisis, tanto en Argentina, como es normal, como unos cuantos en España. Bien, lleva uno José Carlos Rodríguez en The Objective. José Carlos Rodríguez es un periodista a quien conozco desde hace muchísimos años. Es un tipo de primer nivel que se titula El milagro de Milei, ortodoxia liberal convertida en discurso populista. Es muy difícil que Javier Milei llegue a ser presidente de su país, pero si lo logra, puede cambiar por completo la cultura política argentina. El voto en las últimas elecciones primarias en Argentina se ha dividido en 3 tercios, de tamaño irregular. El último de ellos es el peronismo, que ha recabado el apoyo del 27,2% de los argentinos. Sergio Massa es el heredero del kirchnerismo, una versión espectacularmente corrupta del populismo peronista. En segundo lugar, con el 28,3%, está la fracasada derecha macrista, con Patricia Bullrich de líder para las elecciones presidenciales. Y por encima de los otros dos bloques, la Libertad Avanza y su líder Javier Milei, que ha tenido el 30%, como bien sabemos. Milei es la gran sorpresa de la noche electoral. Es una sorpresa porque se esperaba que podría alcanzar 1 de cada 5 votos, no casi 1 de cada 3. El voto en las elecciones paso es obligatorio, prepara el terreno para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 22 de octubre en primera vuelta. Bien, es seguro que concurrirán los candidatos de los 3 bloques, más los de los grupos minoritarios en primera vuelta. Si se repiten los resultados que hemos visto ahora, la elección será entre Javier Milei y Patricia Bullrich. El voto peronista se debatirá entre quedarse en casa y que te recarguen la página. Se debatirán entre una de esas dos cosas, ¿no? Entonces, si puestos a elegir, es mejor quedarse en casa, que te recarguen la página. Bueno, ahora en serio, que ya me he perdido. Bueno, ahí está. Se debatirá entre quedarse en casa o apoyar a Bullrich. Pero si es Massa quien logra colarse y su rival es Milei, el economista con cabellera de león, tendrá muchas opciones de convertirse en el presidente de Argentina. Milei ha obrado un milagro: la conversión de un discurso liberal y ortodoxo en economía en un discurso populista. Vamos a leer sus palabras después de las elecciones primarias. Lo primero que hizo fue defender el liberalismo tal y como lo define Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Nuestras instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como la libertad de entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social. Es una descripción del liberalismo fantástica. Son las ideas opuestas a lo que ha regido en Argentina desde Juan Domingo Perón. Milei lo sabe y sabe que nadie antes que él ha defendido el liberalismo de una forma tan clara, tan fiera. Por eso puede decir esto de los políticos no son la solución, son el problema. Y no quieren aplicar la solución de las ideas de la libertad porque va en contra de sus intereses. Por lo tanto, si ellos no quieren cambiar, vamos a sacarlos definitivamente. En ese momento, el tono de su voz sonaba ya como un redoble de campanas. Una defensa fiera, decía yo, y no solo por la melena leonina, sino por la claridad de su discurso liberal sin fisuras y sin concesiones al estatismo. Terminaba diciendo Javier Milei: basta ya de la falacia ad hominem de la discusión de las formas, discutamos el contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal. Una revolución que va a lograr, dicen, que la Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Y concluyó con su lema: ¡viva la libertad, carajo! Su programa político se basa en 3 ideas. La primera es el desmantelamiento del sistema de compra de votos generalizado que ha corrompido hasta el tuétano a aquella sociedad. Hay 2 corrupciones que son una imagen especular de la otra. Por un lado, la corrupción del voto a cambio de unas ayudas que mantienen a la mayoría de los argentinos en la pobreza y que condena a los nuevos ciudadanos a elegir entre prosperar y quedarse en el país. Y por otro, la brutal corrupción de los dirigentes kirchneristas, que amasan fortunas ingentes. Milei quiere acabar con la primera corrupción. Quienes están en la segunda no se lo van a permitir. La segunda idea es la liberalización de la economía.
La competencia como libertad de entrada es lo contrario de una economía anquilosada, entre otros motivos por las regulaciones que sirven a los intereses creados. Por otro, el sistema se mantiene a duras penas por la extracción desaforada de una clase productiva cada vez más exigua. Un programa que imponga una austeridad sin contemplaciones podrá liberar fiscalmente a la sociedad y favorecer de nuevo la creación de riqueza. Javier Milei le ha dicho al Financial Times que las medidas de austeridad propuestas por el Fondo Monetario Internacional son muy pequeñas en comparación con lo que tiene preparado él para el país. El FMI son solo un puñado de burócratas que saben que el negocio de un banco es cobrar intereses. La tercera idea es la dolarización. La inflación es el corolario de una política socialista, puesta al servicio de una pequeña cámara que se enriquece indeciblemente a costa de la masa. La inflación favorece el engaño masivo. Masivo es también el empobrecimiento que acompaña la pérdida de valor de la moneda nacional. El dólar se intercambia ya por 600 pesos en el mercado. La inflación devora los ahorros primero y las rentas después, desordena la producción y rompe la colaboración en el mercado. Dolarizar la economía argentina, si se hace bien, le dará la oportunidad de crecer que ahora no tiene. Javier Milei ha puesto como ejemplo de lo que quiere para su país a Irlanda. Me parece un buen ejemplo, pero para un largo plazo. Más a corto plazo, y si logra la presidencia argentina, el antecedente histórico que debe mirar es el de la Alemania de Erhard, Ludwig Erhard, el segundo presidente de Alemania, y ministro de Economía de Adenauer. Ministro de Economía de Konrad Adenauer del 49 al 63, luego ya pasó a la presidencia, no, a la Cancillería, que es distinto. Erhard desoyó los consejos de sus socios estadounidenses que le recomendaban una suerte de keynesianismo intervencionista y optó por hacer una reforma monetaria, liberalizar los precios y desregular la economía. El efecto en la producción fue inmediato y el bienestar de los alemanes empezó a mejorar muy pronto. Nos estamos acostumbrando a ver a los argentinos en la miseria. 7 décadas de peronismo, progresismo lo llamaríamos aquí, no podían tener otro resultado. Casi se nos ha olvidado que Argentina fue durante décadas uno de los países más liberales del mundo, y también de los más ricos, y que estaba abierto a la llegada de capitales y de trabajadores procedentes de todo el mundo, y que llegó a ser una de las economías con mayor renta per cápita del mundo. Juan Domingo Perón lo arruinó todo. Recuerdo que en una ocasión alguien le preguntó: general, ¿y cómo vamos a pagar todo esto? En referencia a los programas de gasto público que prometía el presidente argentino. ¿Que cómo lo vamos a pagar? La Argentina es rica. Y lo fue. El peronismo, que es el socialismo con características argentinas, ha acabado por arruinarlo. Es muy difícil que Javier Milei llegue a ser presidente de su país, pero si lo logra, puede cambiar por completo la cultura política argentina. El Financial Times cita a un analista, Ana Iparraguirre, quien hace ver que él ya ha cambiado la cultura política del país. Milei ha conseguido que los políticos puedan hablar de cosas que se habían vuelto políticamente incorrectas en Argentina, como los recortes de programas sociales, responsabilidad fiscal, despilfarro gubernamental. Ese impacto será duradero. Si llega a la presidencia y tiene éxito, puede convertirse en el antiperón. Bueno, pues ahí lo tenéis. Me parece un resumen muy bueno el que ha hecho aquí José Carlos. No sé qué os parece, pero vamos, resume bastante bien en lo que cree desde el punto de vista económico, se entiende, porque el programa iba mucho más allá, aunque claro, los problemas principales de Argentina ahora mismo son de índole económica, que se lo preguntan a cualquier argentino. Por lo tanto, ante una crisis como la que están atravesando ya desde hace muchos años, no olvidéis que Argentina llegó a las elecciones de 2019 ya inmersa en una crisis. Es decir, que Alberto Fernández fue elegido porque el país estaba en crisis, y muchos pensaron que les podía sacar de esa crisis el peronismo. De hecho, metieron hasta Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Entonces, en 2019, estamos hablando de hace justo 4 años. Bueno, un país que lleva tantos años en crisis, bueno, realmente Argentina lleva en crisis 70 años, con momentos cortos, breves, de crecimiento, de recuperar un poco el oxígeno, pero ya digo, han sido muy breves. De hecho, la renta per cápita de los argentinos permanece inalterable desde hace como 40 o 50 años. Con eso yo creo que ya está dicho todo. Pero claro, luego uno llega a Argentina y lo que se encuentra es un país que fue riquísimo en el pasado. No tiene más que ver los edificios que hay en Buenos Aires, esa pedazo de ciudad, como llaman, es la París del hemisferio sur, ¿no? Joder, es mayor que París, es en algunos puntos hasta más monumental, ¿no? Las calles, unas avenidas espectaculares, ¿no? Así que, bueno, con un país que está como está, la economía era lo más importante, pero no solo eso.
Milei, o mejor dicho, La Libertad Avanza, que su partido trae un programa que es algo más ambicioso, que no se limita solo a lo económico. Aquí en The Objective también, Marcos Ondarra ha hecho un perfil de Agustín Laje, a quien seguramente muchos de vosotros conoceréis. Y lo titula de la siguiente manera: Agustín Laje, el gurú que une a Abascal y Milei en su estrategia contra la izquierda. El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el vencedor de las elecciones primarias celebradas este domingo en Argentina, Javier Milei, tienen mucho en común. Y no solo en lo ideológico, sino también en lo personal, ya que ambos comparten gurú, el politólogo argentino Agustín Laje, un activista que da la batalla cultural en las redes sociales, que se define como paleolibertario y que sostiene una tesis pionera sobre cómo la nueva derecha se debe construir en torno a tres pilares: los liberales no progresistas, los conservadores no inmovilistas y los patriotas no estatistas. Es mucho lo que pretende Laje, pero en fin. Laje sostiene que la nueva izquierda comprendió la importancia de la cultura, que ahora parasita, frente a una derecha que la menospreció por su pulsión economicista, hasta el punto de que la situación se tornó peligrosa para las libertades, con instituciones como la familia en jaque por la agenda proabortista. Así nos sostiene en su libro La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Es un libro que Laje sacó el año pasado y que, bueno, recomendó aquí, que tal y como comenta Ondarra, el propio Abascal. En su contraportada, el presidente de Vox riega de elogios a su gurú. Laje demuestra una vez más que su clarividencia a la hora de analizar una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, y dice tomar nota de sus recetas. Debemos hacer frente común al rodillo ideológico impuesto por la izquierda, que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, y oponernos a la asfixiante corriente que vulnera el derecho a disentir y que pretende imponernos un discurso único. En la teoría política de Laje, liberales, conservadores y patriotas tienen que cooperar en un frente común contra la nueva izquierda. Y es que todos tendrían algo interesante que aportar. Los primeros estarían pendientes de que el Estado no crezca, menos casta política y menos burocracia. Los segundos tienen un olfato particular para lo cultural, ya que detectan cuando hay ataques de las izquierdas a las tradiciones, las costumbres o las instituciones espontáneas, y los patriotas añaden una preocupación por la soberanía ante organismos supranacionales que se estarían convirtiendo en un nuevo y poderoso leviatán. Esta nueva derecha debe además ser juvenil, políticamente incorrecta, popular, que apele a las clases obreras y con solidaridad internacional, es decir, con aliados en otros países. El propio Laje vislumbra esta nueva derecha en Vox, pese a la división interna que sufre la formación que preside Santiago Abascal, pero que responde más a luchas internas por el poder orgánico que a diferencias ideológicas. Estos son algunos de los consejos que Agustín Laje proporciona a La Libertad Avanza y a Vox. Fuentes cercanas al politólogo argentino aseguran a The Objective que él dota de contenido ideológico a Javier Milei para que no sea un liberal más con un discurso meramente economicista. También lo alejó de la tentación de acercarse al colectivo LGTBI en campaña. Por otro lado, es uno de los intelectuales de cabecera dentro de Vox. De hecho, estuvo en el Viva 22, celebrado el pasado mes de octubre, y presentó su libro junto a Carla Toscano y Jorge Buxadé. Menudo par de patas para un banco. Bueno, yo contra Buxadé, la verdad, personalmente no tengo nada. Seguramente es un gran tipo. Pero contra Carla Toscano sí que tengo, como os contaba hoy en la Contracrónica, y he contado aquí en la Contra en directo, me organizo un scratch y a mí las ofensas no se me olvidan. Así que Carla Toscano, vete preparando porque te voy a dar la legislatura, siempre que pueda. Además te quedas ya con lo de Toscano. Y hasta que me pidas perdón por aquel... Si me pides perdón y es sincero, entonces te dejaré de marear. Entre tanto, te lo voy a estar recordando hasta el día en que me muera. Tras el retroceso de Vox el pasado 23 de julio, cuando la formación que preside Santiago Abascal perdió 19 escaños, Agustín Laje señaló al Partido Popular y a los medios de comunicación en la línea de la dirección nacional. La campaña del PP y de todos los medios de comunicación vinculados al centro-derecha consistió en construir el relato del voto útil para sacar al sanchismo, aseguró Laje en una entrevista concedida a Semana, donde abundó: hay que votar al PP, no hay que votar a Vox. Entonces el votante de Vox, que antes votaba por el PP, llegó a creer que debía volver a votar por el PP para sacar al sanchismo. Creo que Laje aquí ya empezaba a hacerse un poco lío. Votó finalmente por el PP y el PP, como vemos, no ha podido sacar al sanchismo como creíamos que lo haría.
Por otra parte, ha habido una campaña mediática muy sucia contra Vox. Ha habido una campaña muy sucia de fake news, de muñecos de paja, en la que se dijeron cosas totalmente falsas, como que es un movimiento político en contra de las mujeres, como que es un partido político xenófobo que odia a los migrantes, cuando en verdad está lleno de hispanoamericanos, cubanos, venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, que son militantes de Vox. Pero el intelectual de la nueva derecha también señaló a un contexto distinto al de 2019, cuando vimos las elecciones hacerse una y otra vez. Eso generó un gran hastío con los partidos hegemónicos, o sea, contra el PSOE y contra el PP, que se había corrido mucho hacia el centro, incluso hacia el centro izquierda, y eso molestó a las bases y al votante tradicional del PP, que optó por una nueva alternativa. Bueno, veo que la política española se la tiene estudiada. Otra cosa, no sé yo si acierta plenamente con los análisis, pero en fin, al menos lo intenta. Agustín Laje, Argentina, 1989. Claro, si es que es muy joven Agustín Laje. Si es que con 30 y pocos años, si es que hace falta Agustín Laje que te pase un poco todavía la vida por encima. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y máster en Filosofía por la Universidad de Navarra. Saltó a la fama en redes sociales por sus intervenciones contra la ideología de género, el proabortismo o el feminismo hegemónico, al que tilda de radical y neomarxista. Más adelante plasmó estas ideas en el libro negro de la Nueva Izquierda, Ideología de género o subversión cultural, un bestseller internacional. Las tesis del libro es que la Nueva Izquierda ha abandonado la lucha de clases por la lucha de sexos, y no solo de sexos, están metidos también en la lucha del clima, el indigenismo, en fin, tienen muchas más luchas, lo que en Perroflautés se conoce como las luchas. Desde entonces, Laje ha publicado sus columnas en medios locales, nacionales e internacionales, entre ellos la Gaceta de la Iberosfera, el American, Panam Post, Almedia y el Liberal. Sus ensayos sobre filosofía política han sido premiados 5 años consecutivos en México por Caminos de la Libertad. Ha dictado conferencias, bla, 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 bla. Bueno, vamos, que es un tipo muy conocido. Bien, pues según nos cuenta Marcos, es lo que une este hombre, Agustín Laje, es el que une a Milei, o a la Libertad Avanza, con Vox. Bien, se non è vero, que dirían en Italia, es ben trovato, porque efectivamente en muchos puntos la Libertad Avanza, especialmente en la parte más cultural, que no necesariamente en la económica, sí que coincide la Libertad Avanza con Vox. Esto es innegable. Es más, el propio Milei asistió de manera virtual al último Vox Aventura, creo que el del año pasado, el de 2022, que salió por una videoconferencia en una pantalla gigante, ¿no?, animando a Santiago Abascal. No sé por qué no vino, pero sí que ha estado en otras ocasiones no sé si hay alguna foto que se le puede ver con Santiago Abascal, pero no sé si está tomada en Argentina, algún viaje que ha hecho Abascal allí, o está tomada en España, pero vamos, yo hace unos años me invitaron a dar una charla en el Free Market de Roadshow y me dijeron que iba a venir Milei. De esto ahora ya, antes de que entrase en política, para 5 años, una cosa así, que luego al final no vino porque no pudo, no sé si algún familiar se le había puesto enfermo y total, y luego tampoco es que Argentina esté aquí a la vuelta de la esquina, que tienes 12 horas de avión, así que me quedé con ganas de conocerle, porque ya para entonces se había convertido en toda una celebridad en las redes sociales y en YouTube. Claro, lo que yo no podía imaginar es que este hombre iba a dar ese paso, ¿no?, y se iba a convertir en un candidato serio, con posibilidades reales de convertirse en el próximo presidente de Argentina.